Hoy, jueves de esta semana, vamos a seguir estudiando, seguir reflexionando el capítulo número 8 del libro del mensaje de Acuario del venerable maestro Samael Aun Weor, que, como ya hemos dicho en los otros capítulos, y no está de más hoy repetirlo, para bien de la gran causa, como dice el maestro, para que las conciencias, nuestras esencias, se vayan alimentando de la sabiduría gnóstica. Y es pues la develación del Apocalipsis que hace el maestro Samael, que aclaro es un cristianismo esotérico, un cristianismo místico. Por ello pues se difiere de las corrientes pseudoesotéricas, de la cuestión literalista, porque no se ve al Apocalipsis en una forma literal, al pie de la letra, no. Se reflexiona, se estudia, y sobre todo nuestro avatar, el maestro Samael, que hizo pues estas grandes investigaciones en los mundos internos, y que también él fue reflexionando y estudiando y lo plasmó en este libro. Por ello hoy estamos pues otra vez reunidos, inspirados en el estudio de la gnosis, inspirados en el ser, inspirados en el Apocalipsis, que es las constantes revelaciones que recibe Juan. Ojalá que así como Juan, el Juan físico, el Juan histórico, pues también nosotros podamos recibir las revelaciones que vienen del ser y podamos seguir esa didáctica que nos da el ser a través de las experiencias oníricas, a través del estudio de nuestras experiencias que tenemos pues en los mundos internos o que nos da el ser, que sirven pues de didáctica, de trabajo interior. Sin más preámbulo pues amigos, pues vamos a comenzar estudiando esta iglesia, la iglesia de Pérgamo, donde nos habla pues el Apocalipsis capítulo 2, y vamos pues reflexionando este capítulo. Hoy nos acompaña Gregorio. Buenos días, Gregorio. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, gracias. Pues estamos aquí con nuestro hermano, amigo, compañero del camino, que nos acompañará pues, como ya dijimos, en el estudio, en la reflexión de este capítulo maravilloso de la iglesia de Pérgamo. Voy a empezar con unas imágenes para introducirnos y a continuación pues vamos a la lectura y reflexión. Bien, pues estamos estudiando la iglesia de Pérgamo, Chakra Manipura, y en este octavo capítulo del libro El mensaje de Acuario del venerable maestro Samael Aun Weor, hoy reflexionamos, estudiamos lo que está relacionado con la iglesia de Pérgamo en el capítulo 2 del Apocalipsis. Y señala el maestro Samael, y aquí pues ya nos sirve de motivo para reflexionar, para introducirnos al tema, para inspirarnos en el chakra Manipura, que significa la ciudad de las gemas. Es una palabra que viene del sánscrito, Manipura, y ya nos invita a reflexionar en el fuego de nuestra tierra filosofal, de nuestro cuerpo. Ese chakra que está pues en el plexo solar, la iglesia de Pérgamo, que nos invita también a ir reflexionando en la cuarta dimensión, en el Edén. Y por ello el maestro Samael escribe en este capítulo, y lo tomamos como introducción, como inspiración al tema. Dice el maestro: el vientre bendito de la diosa madre del mundo es el Edén. Para ir contextualizando este capítulo, diremos, el Edén es la cuarta dimensión. Los cabalistas hablan del Edén, lo ubican pues como el Sefira Yesod, o sea, el fundamento. Un fundamento es la base donde se va a sostener un edificio, una construcción. El Edén pues es la cuarta dimensión. El Edén, que significa delicia, voluptuosidad, nos recuerda pues a la tierra prometida,
a la tierra pues donde manaba leche y miel, la tierra de los gigantes, la tierra pues de los lemures, que existieron hace 18 millones de años, en aquel gran continente, el continente Mu. Lamentablemente pues vino la caída al final de esta gran raza, de la raza lemur, y entonces se cometió pues el error de comer del fruto prohibido. Pero el Edén pues nos recuerda las fuerzas sexuales, la fuerza vital, el cuerpo vital de cada uno de nosotros, que es tan importante para el sostén de la vida. Y el Edén pues es el vientre bendito de la madre, de la bendita diosa madre naturaleza, donde todo se va gestando, donde todo se va originando. Realmente pues todavía encontramos esas razas primigenias en la cuarta coordenada. No todos los lemures cayeron en aquel evento hace 18 millones de años. No todos los lemures comieron del fruto prohibido. Por ello los maestros nos hablan de que todavía sobre la faz de la tierra existen pues lemures, existen ciudades lemures, y en esa cuarta coordenada. Y esa cuarta coordenada pues es la fuerza sexual, es la misma sexualidad. Y nosotros salimos del Edén por la puerta del sexo. La palabra sexo significa cortado. Muy pocas personas saben el significado del sexo. Se habla mucho del sexo, pero ni siquiera a veces sabemos lo que significa sexo. Sexo es una palabra que significa cortado, porque cuando nosotros salimos del Edén, salimos cortados, salimos solos, pero nos falta la pareja. Recordemos que en un principio, en la Lemuria, era el hombre hermafrodita, era varón y varona, aquel que Dios los creó. Y después, con el tiempo, aquel hermafrodita se fue separando, y entonces apareció el lemur sexual, con un solo sexo, ¿sí? Cortado. Y salimos del Edén porque comimos del fruto prohibido, porque comimos de ese árbol que no debimos de haber comido, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, y que más adelante en esta plática pues iremos comentando esto sobre los dos árboles: el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es la sexualidad. Entonces, si por esa puerta salimos, la puerta del sexo, por esa misma puerta hemos de regresar. Pérgamo pues nos recuerda el trabajo con el fuego. Pérgamo nos recuerda a la iglesia que se habla en el Apocalipsis capítulo 2. Es la iglesia mundana que mezcló doctrina o falsas doctrinas de los nicolaitas y necesitaba arrepentirse. Ya lo iremos ahorita desglosando para bien de esta comprensión de este capítulo 8, de este maravilloso libro, de este maravilloso mensaje. El libro, el mensaje de Acuario, es el mensaje de esta raza. Es el mensaje para la futura raza también, la raza Coradi. Y eso lo debemos de ir tomando, como dije en un principio, con la comprensión de la conciencia. Ojalá pues que nuestra esencia, nuestra conciencia esté presente y podamos desde la conciencia comprender este gran mensaje. Si hablamos de Pérgamo, pues es realmente un lugar donde pues estaba allá y todavía pues existen esas zonas, esa zona arqueológica allá en Turquía, en la Turquía occidental, un lugar muy interesante porque ahí nació Galeno, por cierto, este maestro de la medicina universal, ahí en Pérgamo. Y realmente pues en Pérgamo es una de las, o era una de las metrópolis más importantes
de aquellos siglos, el siglo III antes del Cristo, ¿sí? Donde pues ahí concurrían en esos lugares sagrados, porque eran lugares sagrados de los romanos, de los griegos, ahí pues en esta ciudadela tan importante que ya dije es Pérgamo. Pérgamo del griego significa ciudadela, acrópolis, elevación, porque está en un lugar elevado, ¿sí? Es pues la iglesia que necesitaba de gran arrepentimiento, porque en aquellos tiempos pues lamentablemente se mezclaron esas corrientes, esas doctrinas de los nicolaitas, de la fornicación, de las pasiones bestiales, del adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Y les decía pues, en este lugar donde concurrían los griegos, los romanos, en sus tiempos de esplendor, pues fue muy famosa por su altar a Zeus, por los templos sagrados que allá había, en esta acrópolis, en este lugar tan sagrado, que lamentablemente pues cuando los griegos, los romanos también se fueron degenerando, perdieron ese contacto con el ser, perdieron ese contacto con los dioses inefables, los benditos Elohim, dioses y diosas. Entonces pues cayeron en degeneración, tal y como hoy vemos nosotros en nuestra raza, que nos hemos olvidado del ser de Dios. Una raza cuando se olvida del ser de Dios, pues lamentablemente va cayendo en involución, va perdiendo los principios espirituales, va perdiendo los principios éticos. Entonces se marcha por la degeneración, por la involución. Esta iglesia fue la primera comunidad cristiana, dirigida por ese santo, por ese místico llamado Antipas, durante el reinado de Nerón, y que por cierto fue sacrificado este místico, este personaje. Lamentablemente pues así sucede con aquellos que luchan por la cristificación, por la redención, y más en aquellos tiempos que el cristianismo estaba pues emergiendo como una corriente esotérica, como una corriente religiosa, una corriente psicológica, para que todas las esencias pudieran pues pasar por una transformación espiritual. Y muchos de estos grandes místicos, personajes pues históricos, tuvieron que pasar por ese gran sacrificio. Al hablar pues de Pérgamo, estamos hablando también de el chakra manipura, con su poder que es el fuego. Está relacionado pues con el tattva del fuego en el plexo solar, que tiene relación pues con lo que viene siendo ese centro, ese plexo, el plexo más grande de nuestro cuerpo, el plexo solar, relación con el hígado, con el vaso. Es un maravilloso centro, es el centro de las emociones. Ahí tenemos nosotros una antena receptora de emociones. Mientras nosotros proyectamos el pensamiento por el entrecejo, por el chakra ajna, recibimos nosotros las impresiones por el plexo solar. Somos realmente un microcosmos muy importante, y este microcosmos debe realmente sentir la necesidad de la autorrealización íntima del ser. Este microcosmos, cada uno de nosotros, amigos, amigas, pues estamos llamados a estudiar esta iglesia, la iglesia de Pérgamo. Por ello pues vamos a continuación a darle la oportunidad a Gregorio que nos acompañe pues con la lectura reflexión. Adelante, Gregorio. Sí. Capítulo 8. La iglesia de Pérgamo. El vientre bendito de la diosa madre del mundo es el Edén. Nosotros salimos del Edén por la puerta del sexo, y solo por esa puerta podremos entrar al Edén. En el huerto del Edén hay dos árboles milenarios: el árbol de la ciencia del bien y del mal
y el árbol de la vida. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fueron abiertos los ojos de entre ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3, versículos 6 y 7. Han pasado 18 millones de años y todavía estamos desnudos. Si queremos regresar al Edén, debemos vestirnos de reyes y sacerdotes de la naturaleza, según el orden de Melquisedec, el rey del fuego. La iglesia de Pérgamo es la iglesia del fuego. Este chakra es una preciosa flor de loto, con 10 hermosísimos pétalos, saturados de felicidad. Este chakra está situado en la región del ombligo y controla el hígado, el estómago, etc. El color de este chakra es como el de las nubes cargadas de rayos, centellas y fuego vivo. Dentro de este chakra existe un espacio triangular. Este espacio inefable se halla en la región del fuego, la región del Agni Tattva. Meditando en este chakra podemos caminar por entre el fuego sin quemarnos. El que desarrolle este chakra no temerá al fuego y podrá permanecer horas enteras dentro del fuego sin recibir ningún daño. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios, al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos de Dios, del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre los cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Daniel 3, versículos 23 y 27. Cuando meditamos en este chakra, penetramos en el Edén. Allí encontramos a los seres humanos todavía desnudos. Solo los hermanos del templo estamos vestidos con las vestiduras de fuego. Desarrollando este chakra, nos convertimos en reyes del fuego. Cuando la serpiente sagrada sube y llega a la altura del ombligo, se abre la iglesia de Pérgamo. Meditando internamente en este precioso loto del vientre, se nos confiere el poder de gobernar el fuego. Avivad la llama del espíritu con el néctar divino del amor. El fuego quema las escorias del mal, arroja del santuario de tu alma a los demonios del deseo. Tu alma debe de ser tan pura como la gota del rocío que, vibrando de amor, se sumerge deliciosamente entre los pétalos fragantes de las rosas. Protege a tu alma contra las acechanzas del yo. Mata no solo el deseo, sino hasta las sombras mismas del árbol del deseo. Recuerda que el semen cristónico es la materia prima de la gran obra. Limpia tu alma
de todo deseo. Sed casto. Si tú estás seguro de haber aniquilado todo deseo, analízate a fondo, busca y rebusca en el fondo profundo de tu alma. Puede suceder que el yo te esté traicionando en otros niveles de conciencia. Subyuga tus sentidos, controla tu mente, mata todo deseo de vida, no desees nada. Y el ángel atómico de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, el Hijo del Hombre, dice estas cosas: yo sé de tus obras y dónde moras. ¿Dónde está la silla de Satanás? En la región del ombligo está la silla de Satán. Sin embargo, el ángel atómico de Pérgamo es fiel. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros donde Satanás mora. Apocalipsis 2, versículos 12 y 13. Realmente Antipas fue un hombre que existió. Ese hombre fue un santo mártir que murió asesinado cuando predicaba la palabra del Señor. Aquel lugar donde Antipas fue asesinado realmente era morada de Satán. Era una sinagoga de Satanás. Este hecho fue histórico. Muy bien, Gregorio, pues es la primera parte de este capítulo, que es un capítulo corto pero muy sustancioso, como cada capítulo del Apocalipsis que nos va develando el Maestro Samael. Si nos compartes tu reflexión, con todo gusto te escuchamos. Sí, muchas gracias. Pues aquí se me hizo muy importante poder reflexionar algunos puntos que menciona el maestro en cuanto a la salida del Edén. Menciona en una parte que dice que seguimos desnudos después de llevar más de 18 millones de años de haber salido del Edén, y que si queremos regresar debemos revestirnos como reyes. Aquí me hizo pensar o reflexionar que muchas veces, aún estando en la gnosis, antes de entrar a la gnosis, pues uno no sabe cuál es su deber hacia con su ser o hacia la vida o hacia a lo que viene a esta existencia. Entonces dice que debemos revestirnos, debemos de buscar ese regreso. Entonces él en uno de sus libros nos menciona 2 mandamientos más, que es uno de ellos es haz tu deber. Y ahí lo explica él diciendo que ese deber debe de ser interpretado como buscar el camino, buscar esa parte oculta, buscar a nuestro Padre, buscar a regresar o religar nuestra esencia con nuestro Padre. Entonces, pues por ese tal motivo, aquí menciona el maestro esa parte, ¿no? De que seguimos desnudos después de 18 millones de años, no hemos sabido hacer nuestro deber, no hemos buscado ese regreso, ese revestirnos con las ropas del Padre, que tiene que ver con toda esta parte del trabajo, con este chakra, ¿no? Con el fuego, con la disolución del ego, de que nos habla aquí el maestro. Entonces, pues este chakra se me hace muy interesante porque es algo que nosotros sentimos normalmente, anatómicamente, físicamente, cómo se mueven nuestras emociones en este centro. Es muy fácil, por muy dormida que esté la persona o por muy dormidos que estemos en nuestras actividades de la vida diaria, este chakra o este plexo se manifiesta muy tangiblemente. Cada vez que sentimos una emoción, cada vez que estamos fanatizados con algo, cada vez que nos identificamos con algo, se manifiesta muy fácilmente en este centro. Tanto la parte emocional
como pudiéramos decir, también muchas enfermedades que tienen que ver con este aspecto, ¿no? Hay pacientes que pues les da gastritis o les da colitis y todo tiene que ver con estas manifestaciones emocionales negativas. Entonces tiene que ver, el maestro nos explica aquí que tiene que ver con el hígado, con el estómago, y todo esto con manifestaciones de fuego en el organismo, ¿no? Entonces, pues todo va de la mano. El maestro lleva un hilo en cada uno de sus capítulos, en cada uno de sus libros, dándonos a entender cómo comprender cuáles son los medios para saber nuestro deber. Creo que es un punto importante. Es una brecha que se tiene que abrir al momento de que tenemos de entender cuál es nuestro deber. Entendiendo cuál es nuestro deber, creo que esto nos va a simplificar mucho todos los aspectos de este chakra. Eh, la castidad, la lealtad, hasta la misma obediencia, nos va a ayudar mucho a esta parte. Y el maestro comenta más adelante, dice, avivad la llama del espíritu con el néctar divino del amor. Lo habíamos platicado la primera iglesia que vimos, que el amor era lo que le daba la fortaleza a este fuego, ¿no? Tener muy presente que el fuego nos puede ayudar a disolver muchas cosas, a trabajar en la aniquilación del ego, pero ese fuego lo tenemos que tener controlado, lo tenemos que tener, lo tenemos que manipular a lo que quiere el Padre, ¿no? A los deberes del Padre. Entonces, una vez que entendemos esto, pues necesitamos avivar ese fuego. Y ese fuego, el maestro dice que se aviva con el amor. Entender esa parte del amor es importantísimo. Manifestarlo durante todo el día, durante toda nuestra existencia, es importante porque nos va a dar la fortaleza para la voluntad de la aniquilación del ego. Entonces, es algo que también es importante, porque aquí dice, utilizar el fuego para quemar y disolver todas las escorias de los agregados. Entonces, entender que solo así se pueden disolver. Si nosotros nada más le damos vueltas con la mente, tratamos de entender los egos, tratamos de escudriñarlos nada más con el aspecto mental y no los disolvemos con el fuego, perdón, y no los disolvemos con esa fuerza de nuestra Divina Madre y de esta manera de quemarlos, pues ahí estamos cometiendo un error, ¿no? Tenemos que utilizar este fuego que el maestro nos comenta, que es para disolver esos agregados. Dice, matar al deseo es algo que es muy complejo, que se debe de hacer carne, que dice que no desees nada. Es importante poder reflexionar en esa parte de no desear nada. Muy bien, Gregorio, sí. Este, Muy importante lo que has mencionado con el centro emocional, el chakra manipura, lugar de las gemas. Las gemas pues son las virtudes, las gemas son las piedras que precisamente se crean con el fuego, con el agua en las cavernas, ¿sí? Esas piedras preciosas que representan siempre pues las virtudes. Y todo lo que has dicho pues en relación a las emociones, por estar dormidos, ¿verdad? Por andar identificados en el tren de la vida, cómo nos enfermamos, ¿sí? Es muy importante, sí. Y a veces no queremos observar esas emociones, porque una de las emociones que tiene el ser humano muy fuerte es la mentira. Y cuando nosotros mentimos, precisamente hacemos una desconexión con el Padre. Desconectamos la luz del Padre con la mentira.
No solamente les mentimos a los demás, sino que les mentimos a nosotros mismos y queremos mentirle a Dios. Y por ello pues creamos una gran desconexión con el Padre. Y por ello tenemos miedo en la vida. Cuando nos vamos acercando al Padre, cuando meditamos en el Padre, que es el fuego del amor, pues obviamente vamos tomando el valor. Somos valerosos, somos valientes, osados y dejamos el miedo. Entonces, sí es importante eso, ¿no? Trabajar, observar nuestras emociones, de momento en momento. Cómo van cambiando las emociones durante el día, según el lugar donde estemos. Las preocupaciones, los celos, los miedos, todo eso pues que nos hace ansiosos, preocupones, estar pues impacientes, todo eso está relacionado con las emociones. Y algo que mencionó también aquí Gregorio es el fuego, ¿verdad? El fuego de Dios, el fuego del amor. Ya los grandes maestros, como Pablo decía, Dios es un fuego devorador. Sí, porque el fuego de Dios lo transforma todo, lo cambia todo. Dios es amor y el amor es fuego. Por ello pues nosotros como esencias, como embriones de almas, tenemos que acercarnos cada vez más al fuego de Dios. No estamos hablando de un fuego físico, sino es el fuego del fuego. Es el INRI de los gnósticos. INRI significa Igni Natura Renovator Integram, el fuego que renueva incesantemente la naturaleza, ese que va a eliminar las escorias del yo, de los deseos, toda esa podredumbre que cargamos internamente, todos esos elementos indeseables, ese INRI, ese fuego del fuego, ese fuego que está transformando toda la naturaleza, no solamente la naturaleza física, allá en los mundos, aquí en la tierra, en la tercera dimensión, en la cuarta, en la quinta, etc., sino también ese fuego de Dios, ese INRI, contenido pues en la energía creadora, en el semen crístico, hará grandes transformaciones en nuestra psiquis, en el caso pues de nuestras emociones, en el corazón, en el plexo solar, e irá quemando por todas esas escorias. Así que uno como esencia, como alma, tiene uno que rendirle culto al fuego, o sea, a Dios, al Padre, al Omnimisericordioso. Cada día, recordarlo en nuestro corazón, hacer el recuerdo del ser. Eso es estar conectados con el fuego, con el amor. Amor y conciencia son una misma cosa. Y si tenemos un 3% de conciencia despierta, pues tenemos un 3% de amor. ¿Cómo vamos pues a amar a Dios sobre todas las cosas si no tenemos amor? Más bien amamos las cosas primero que a Dios. Por eso esta humanidad, esta raza que marcha pues a pasos agigantados hacia la autodestrucción, se ha olvidado de Dios, porque nos hemos olvidado del fuego. Y por ello todos los pueblos de la antigüedad rendieron culto al fuego, a Dios, a los dioses. Entonces hay que acercarnos cada día al fuego de Dios, a través de la meditación, a través de la oración, y sobre todo, como lo ha mencionado Gregorio aquí en la lectura, pues a ese fuego de la castidad, ese fuego donde está contenido el INRI, el fuego filosofal, la energía creadora, en el semen cristónico, cuando logramos o vamos logrando la castidad. Así pues, luchando, perseverando con mucha voluntad, cada día, que es una constante lucha, pues vamos vibrando con el fuego del amor. El fuego del amor es maravilloso, el fuego que nos va transformando a cada uno de nosotros. Hay que rendirle culto al fuego, hay que amar el fuego, hay que hacer realmente penitencia en el fuego, y de esa manera pues vamos despertando la conciencia, que también es fuego, y que este mundo, este planeta Tierra, se sostiene por el mismo fuego, y que
necesitamos pues algún día llegar a esa orden de Melquisedec, el maestro del fuego, el maestro que también es el Señor de la tierra, el regente del planeta Tierra, el venerable maestro Melquisedec, Rey de justicia, Rey de paz, que se menciona pues en el Génesis, se menciona también en los Hechos de los Apóstoles. Bueno, y también mencionando el fuego, todos aquellos que logren desarrollar el chakra manipura, la iglesia de Pérgamo, pues ya llegará a esas alturas, como lo comenta pues en el libro de Daniel, esos tres hombres místicos, esos tres santos que son judíos, pero que al llegar ahí pues con el rey Nabucodonosor, pues son metidos a la cárcel, son castigados y luego echados al fuego. Y a ellos pues no se queman porque habían desarrollado su chakra. Eran hombres santos, eran hombres sabios, ¿sí? Esos hombres judíos que les cambiaron pues el nombre, ¿sí? Eran Ananías, Misael y Azarías. Y ya estando pues allá con el rey Nabucodonosor, pues les cambian el nombre caldeo. Pero qué interesante, ¿no? Ver que ellos están ahí en el horno y el horno está encendido, pero no se queman, ni siquiera un solo cabello, ni siquiera sus ropas. Y lo interesante de esto que nos menciona el maestro Samael, que por algo lo menciona aquí, es que había un cuarto personaje, o sea, el Cristo. Era Dios pues que estaba con ellos y que precisamente porque eran hombres místicos, santos, no se queman. Entonces, muy, muy importante que el maestro aquí nos va hablando de este pasaje, que uno tiene que reflexionar cómo el fuego, que lo renueva todo, que lo transforma todo, nos va haciendo diferentes, nos va haciendo realmente personas que tienen pues esa ética superior, esa aristocracia del ser, y estamos todos llamados pues a eso. Entonces, muy importante esto, ¿no? Cómo se va desarrollando el poder con el desarrollo de la iglesia de Pérgamo. Obviamente tiene que desarrollarse la serpiente Kundalini, llegar ahí y todavía pues seguirse desarrollando a través de mucho trabajo. Muy interesante cómo este chakra también, el chakra manipura, amigos, amigas, está relacionado con la telepatía, está relacionado con las energías. Por ello vemos una figura muy nombrada en las antiguas culturas mexicanas, que es el Chacmol. El Chacmol, pues, cuando uno va a una ciudad arqueológica, un centro de poder, que por ejemplo podemos ir a Tula, Teotihuacán, Chichén Itzá, etcétera, etcétera, vemos nosotros ese gran personaje, ese iniciado de los tiempos idos, el Chacmol. Y el Chacmol, si observamos esa postura, si observamos cómo tiene pues sus manos en el plexo solar, y en el plexo solar tiene un recipiente, porque a través de ese plexo solar, de ese chakra manipura, lugar del fuego, pues se están recibiendo todas esas energías. Nosotros tenemos que estar abiertos a esas energías. Desarrollando este centro, pues también nos desarrollamos en el astral. Y, como ya decía Gregorio, pues ir transformando emociones, ¿sí? Es muy importante. Ahora bien, sobre el deseo, pues es importante señalar lo siguiente. Y aquí les comparto pues una imagen. Quisiera pues comentarles sobre el deseo. Porque dice el maestro, hay que matar hasta la sombra del deseo. Y como decía Gregorio, pues estamos cargados de mucho deseo. Ya lo explicamos en los 12 Nidanas, en la conferencia de los 12 Nidanas, cómo el deseo es que mueve toda la creación. Todo se sustenta en el deseo. Y precisamente fue el deseo, el aumento del deseo en la raza Lemur hace 18 millones de años, que fue el que aceleró todo el proceso. A través de aquel órgano de todas las fatalidades llamado órgano Kundartivador.
Entonces el maestro Samael nos enseña muy sabiamente, y aquí es un trabajo que cada uno debe de realizar, amigos, amigas, hermanos del camino, sobre el deseo, transmutar el deseo. Hay que transmutar el deseo de la ira en paciencia, en serenidad, el deseo de la lujuria en castidad, el deseo del odio en amor. Ahora bien, el maestro nos enseña en el libro Tarti Cábala, si mal no recuerdo en el capítulo 21, cuando nos está hablando de los arcanos, el arcano 21, ¿sí?, es el loco del tarot y nos habla de las sensaciones visuales, de las sensaciones olfativas, de las sensaciones auditivas, de las sensaciones gustativas y del tacto. Dice el maestro que para poder transmutar el deseo tenemos que comprender nuestras sensaciones. Es un trabajo, les digo, muy especial, de meditación, de introspección, para que podamos a fondo transformar el deseo. A través de la alquimia se transmuta el deseo. A través de la transformación de impresiones transmutamos el deseo. Transmutando el mercurio filosofal, nuestra energía creadora, se transmuta el deseo. Sí, pero debemos hacer ese trabajo minucioso que el maestro nos encarga, nos recomienda hacer, transformando a través de la comprensión esas sensaciones visuales, olfativas, etcétera, etcétera. Entonces hay que comprenderlas, no rechazarlas, sino comprenderlas. Realmente pues es interesante todo este trabajo. Ahora bien, los dos árboles que decíamos hace un momento, pues los dos árboles del Edén son el árbol de la vida, representado por la columna vertebral, el árbol de la ciencia, el bien y del mal, que es la sexualidad en el hombre y en la mujer. El árbol de la vida es el ser. Nosotros somos también un árbol de la vida, desde nuestra cabeza hasta nuestros pies. Nuestra cabeza, que está relacionada con Keter, el anciano de los días. Nuestros pies, que están relacionados con Malkut, el mundo físico. Somos pues un árbol de la vida. Y dentro de nosotros también está el árbol de la ciencia, el bien y del mal, que es la sexualidad. Ambos árboles comparten sus raíces. No podemos estudiar un árbol separado del otro. Tenemos que ser cabalistas. Estamos llamados a estudiar la cábala, la ciencia de la vaca, de la madre divina, de los grandes rabinos, y así comprender a fondo, pues, cómo salimos del Edén, cómo tenemos que regresar al Edén, a través de la misma puerta por donde salimos, que es la sexualidad. Por eso este capítulo tan interesante, tan importante, ¿sí? Ahora bien, pues, en esta región, la región del ombligo, la región donde está la silla de Satán, ¿sí?, que es el campo del estómago, pues. Ahí está esa región de Satán. Satán, pues, es el ego, ¿sí?, es el yo pluralizado. Ya en la segunda parte, pues, hablaremos de lo que viene siendo estos defectos y, pues, importante, no descuidar el trabajo sobre las impresiones, sobre el deseo. Cuando transmutamos el mercurio filosofal cada día, a través de la práctica del Hamsag, de las runas, del ejercicio equilibrado, de la natación, de la caminata, siempre el ejercicio equilibrado y nuestra meditación, nuestra transmutación todos los días, y la música clásica, la música de los grandes maestros, nos permitirá pues transmutar toda esa energía. Porque sucede algo muy importante, que ahí en el vientre, ahí creamos los agregados psicológicos, hombres y mujeres, y esto pues lo vamos a estudiar en la segunda parte. Bien, Gregorio, pues acompáñanos por favor con la segunda parte de la lectura. Nada más para recomendarles que sí. Ojalá pudieran leer el resto de la historia del rey Nabucodonosor, el motivo por el cual
fueron lanzados al fuego, que pudieran leer todo esto, porque ahí creo que explica mucho, bueno, se va a terminar de explicar con el resto del texto del capítulo, en la obediencia al Padre y la fe consciente en el Padre, ¿no? Que era uno de los puntos era de que no se quisieron a adorar o arrodillar ante los dioses del rey Nabucodonosor, ¿no? Sí, Ojalá pudieran leer el resto del texto. sí. Sí es Daniel, ¿verdad? Capítulo 3. Ajá, Daniel. Muy bien. Sí, dice, en el chakra del ombligo existe un átomo nuclear tenebroso. El yo se halla íntimamente relacionado con ese átomo. Esa es la silla de Satán. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de sus hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Todas estas vulgares pasiones son de Satán. En la región del ombligo está la silla de Satán. En el campo del estómago está la glotonería, la embriaguez, etc. Así también tú tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Apocalipsis 2, versículos 14 y 15. Solo la santidad y castidad absoluta nos convierten en ángeles. Los Nicolaitas derraman el vino sagrado del templo, gastan el aceite de la lámpara y quedan en tinieblas. Los Nicolaitas derraman la materia prima de la gran obra, en prácticas de alquimia sexual. Ese es el tantrismo negro. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2, versículo 16. Esto ya está sucediendo. Debemos saber que desde el año 1950, un verbo está peleando contra ellos, con la espada flamígera. Los Nicolaitas se están hundiendo en el abismo. Los Nicolaitas se convirtieron en demonios terriblemente perversos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, el maná de la sabiduría crística, y le daré una piedrecita blanca, la piedra filosofal, el sexo, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ese nombre nuevo es el nombre de nuestro Dios interno, el nombre del Hijo del Hombre. Las virtudes que se necesitan para abrir esta iglesia, la iglesia de Pérgamo, son castidad, lealtad, fe y obediencia al Padre. El iniciado no puede ser glotón, ni borracho, ni fornicario. Los Nicolaitas fornicando desarrollaron tenebrosos poderes mágicos. El iniciado debe ser templado, fiel, casto, humilde y obediente. Sí, adelante, Gregorio, compártenos tu reflexión, tu comentario. Pues sí, yo creo que es algo muy importante de lo que ahorita estabas hablando y con lo que el maestro comenta en esta última parte, de poder subyugar todos nuestros sentidos y controlar todos nuestros centros de una manera, pues yo creo que lo más perfecto que se pudiera, de acuerdo a nuestro nivel y de acuerdo a nuestros anhelos,
estar muy atentos con cada uno de nuestros sentidos. Nuestro oído, cómo funciona nuestro oído, a qué ponemos atención, qué nos gusta estar escuchando, si gastamos nuestras energías en escuchar chismes, en escuchar mensajes de odio o perder nuestro tiempo escuchando cosas que no no nos sirven o no nos van a nutrir en nada a nuestra conciencia, nuestro sentido de la vista, hacia dónde dirigimos, hacia qué es lo que estamos buscando, ir disciplinando cada vez más esa parte visual, qué es lo que buscamos, qué es lo que estamos, nuestro ojo hacia instintivamente hacia dónde va. La parte de las sensaciones, la parte de nuestro tacto, de qué deseos o qué placeres estamos buscando en la parte de ese sentido, con la glotonería, el gusto, aparentemente pues pudiera no tener alguna, pues no sé, maldad, por así decirlo, esa parte de los alimentos y todo esto, pero llega un punto en hacer la diferencia entre la necesidad y el deseo por otro lado, ¿no? Cada una de nuestros sentidos, irlos disciplinando. El maestro habla mucho de esa parte de la necesidad de estar disciplinando esos aspectos para ir, pues, ir primero decapitando al ego, ¿no? Como en un momento lo dijo el maestro, dándole fuerza, ir observando, ver cómo pues se manifiestan en cada uno de los centros, en cada uno de estos agregados que estamos observando para poder ir pues escudriñando esa parte para después disolverlos. Otra cosa que aquí habla el maestro con cuanto a la doctrina de los nicolaitas, pues obviamente es algo muy importante y que el maestro hace mucho énfasis durante todo el libro, el poder ser castos, el poder ir guardando y rescatando esa energía sexual, esa materia prima de la gran obra, que al principio pues sí, probablemente no sabemos exactamente todo lo que implica esa energía, ¿no? Y la perdemos y no la resguardamos como deberíamos hasta que pasa algo, ¿no? La conciencia debe de ser tocada y hay veces que somos tocados de una manera que probablemente no es lo que nos gustaría llegar todos, pero siempre hay llamadas de atención. Entonces es importante poder entender, tener esa obediencia a lo que vamos conociendo. Acuérdense que mientras más vamos conociendo, vamos añadiendo más responsabilidades en cuanto a nuestras acciones, en cuanto al ser. Entonces, ir teniendo esa obediencia hacia con los deberes que tenemos, ¿no? Aquí el maestro dice, menciona con lo de la doctrina de los nicolaitas que gastar el aceite de la lámpara al final nos vamos a quedar en tinieblas. Es algo tan pues fácil probablemente de poder visualizar que que al mismo tiempo se pudiera ver como algo absurdo, ¿no? El estar gastando nuestra energía. Si nuestra energía es la materia prima y nos estamos acabando esa materia que mantiene esa lámpara encendida, que nos da luz, que nos da calor, que nos da esas revelaciones, que nos da las invitaciones, que todo lo que pueda implicar al momento de que uno se imagina una lámpara dentro de un cuarto o dentro de un camino, en un lugar oscuro, todo lo que la luz de esa lámpara nos puede dar y al mismo tiempo, de una manera, no sé, lo puedo decir absurdo, estar
tirando el aceite que mantiene la luz de la flama de esa lámpara brillando. Ir derrochándola porque al final se va a acabar el aceite, se va a acabar la luz, se va a apagar esa flama y vamos a quedar en penumbras. Eso el maestro lo ejemplifica pues bastante bien ahí, se me hace que podemos reflexionar esa parte en vez de estar guardando para que esa flama cada vez se haga más grande, para que nos dé más calor, para que nos dé más sabiduría, para que nos dé más revelación, para que nos ayude en ese sendero de la gran obra. Entonces, es algo que debemos de estar trabajando ahí cada vez más disciplinadamente. Y pues la última parte de las virtudes que se necesitan, creo que queda bastante claro la castidad, la lealtad, que es lo que les comentaba ahorita, que ojalá que pudieran leer el resto del capítulo de Daniel ahí con el rey y Nabucodonosor, que la lealtad hacia el Padre es algo muy importante y creo que es bien valorada con todas estas virtudes. La fe, la obediencia. Al principio, pues obviamente no sabemos qué obedecer, ¿no? Porque en realidad no estamos tan sensibles para ver las indicaciones probablemente. Pero poco a poco la intuición se va agudizando. Uno al momento de ir estudiando todo esto sí siente esa necesidad o se cuestiona, ¿estaré bien haciendo esto? A pesar de que no tengamos una indicación contundente en un sueño o algo, ¿no? Pero lo sentimos, se siente desde adentro. Eso que nos llevó a la gnosis en algún momento, esas mismas sensaciones, esa misma intuición, en cada momento nos empieza a hacer preguntas de, en realidad, esto es lo que necesito, esto es lo que tengo que hacer, y uno se empieza a sensibilizar en esa parte. Y ya después, probablemente poco a poco, vienen las experiencias, vienen las revelaciones, pero ya tuvimos esa lealtad. Ya empezamos con algo de lealtad, con algo de fe que se va manifestando en otros aspectos en nuestra vida y al final vamos siendo obedientes al Padre, ¿no? Entonces, hay que hacer caso, hay que tener esa fe en lo que estamos sintiendo de corazón, que nos pueda mantener en el camino y lo demás se va a ir dando por añadidura. Pues nada más. Muchas gracias. Sí, gracias, Gregorio. Muy buena la analogía que hiciste sobre la lámpara. Que yo ahí agregaría que al perder ese aceite maravilloso, perdemos el fuego del amor, de lo que hablábamos en el principio del capítulo, que Dios pues es un fuego y Dios es amor. Entonces, cuando perdemos ese aceite, esa energía creadora, cuando a través de la fornicación pues se pierde el enseminis, pues quedamos vacíos, quedamos solos, quedamos en la oscuridad y quedamos sin amor. Bien, continuando entonces sobre esta segunda parte, les comparto la imagen y así ya vamos redondeando todo este capítulo. En esta segunda parte donde se lee de esos 3 defectos y más que están relacionados con el plexo solar, con el chakra manipura, con la iglesia de Pérgamo, pues son la glotonería, la embriaguez, la fornicación. Ya decíamos anteriormente que el yo se gesta en ese vientre, hombres y mujeres, ahí gestamos al ego, en el bajo vientre. Por eso está esa silla de Satán. Ahí hay un átomo tenebroso en el bajo vientre, que los maestros van extirpando el iniciado, cuando ya va viviendo su proceso, cuando ya va caminando en el sendero iniciático, en el camino de los pocos. Llega el momento en que ese átomo es extirpado por los maestros, porque si no, ¿cómo le haría el iniciado? Con esos átomos tenebrosos van siendo extirpados, ¿sí?
Así que se le estirpa al iniciado ese átomo tenebroso, para que siga luchando, para que siga trabajando, porque como ya lo ha mencionado Gregorio, ya tiene lealtad. El iniciado ha comenzado con la lealtad, con el amor al Cristo, con el amor al Ser, al Altísimo, al Omnimisericordioso. Va comenzando gradualmente, poco a poco. En este camino no se dan saltos, la naturaleza no da saltos, todo va en forma gradual. Y tenemos que ser pacientes, perseverantes y siempre estar en conexión con el fuego de Dios, con el Ser, de cada día. No dejar nuestro trabajo interior. Entonces ahí gestamos, hombres y mujeres, en el bajo vientre al ego animal. Sobre todo cuando se tiene tanta energía como en la adolescencia. Nosotros en la adolescencia cometemos tantos errores. Dice el maestro, es un ojo mágico el que tenemos ahí en el vientre. Un ojo mágico donde se gestan los yoes. Ahí se van gestando nosotros con ese poder de la energía creadora. Ahí se concentra tanta la energía sexual en el plexo solar. Por eso es muy natural, en una forma instintiva, lamentablemente, o ya diríamos antinatural, que a veces nos vemos atraídos por, en este caso, cuando vamos a la playa, que la mujer nos atrae en su vientre, ¿sí? O sea, ¿por qué? Bueno, porque ahí hay mucha energía sexual. Como ya dijo Gregorio, pues tenemos que educar la vista, educar el oído, educar el tacto, porque eso es importantísimo en este camino. Pero sí, el plexo solar se carga de energía sexual y la mujer es el polo que atrae. Obviamente que la mujer también tiene que darse cuenta de esos egos, de esa vanidad, de esa lujuria vanidosa, de esa coquetería, que es necesario que la mujer transforme también. Y que el varón también pues eduque, como ya dije, su vista, ¿sí? Eduque su oído, su tacto, ¿sí? Entonces ahí en el plexo solar se van gestando los demonios, los yoes. El yo lujurioso, el yo de la ira, el egoísmo, el fanatismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que cargamos internamente, en los 49 niveles de la mente. Todos esos agregados ahí, que tenemos que ir estirpando, disolviendo, decapitando. Precisamente la decapitación nos habla de decapitar al yo, ¿sí? O sea, donde está la vista, donde está el oído, donde está el olfato, ¿sí? Por eso el maestro nos habla de la decapitación. Por eso el maestro nos habla de la decapitación de Juan el Bautista. Juan el Bautista, que es el arquetipo de la decapitación del yo, de la muerte del yo, donde tenemos que ir acabando con esa transformación de las sensaciones olfativas, gustativas, visuales, etcétera, etcétera. Así pues que el yo tiene que ser transformado, ¿sí? Ya no gestarlo ahí en el vientre, en el bajo vientre, en ese ojo mágico que se carga de tanta energía sexual, sino transmutar. Sobre todo les digo en la adolescencia, que hay tanta energía sexual. Hoy el adolescente está bombardeado por la lujuria, por la pornografía, por lo que dicen los amigos, las amigas, ¿sí? Las personas llenas de agregados psicológicos, las personas adultas, que luego son hasta sus mismos mentores, sus mismos profesores. ¿Cuánto lesbianismo, homosexualismo hay? Que lamentablemente pues van degenerando al niño, a la niña, ¿sí? Que le dicen que es algo común. Entonces, la pornografía daña mucho al niño, a la niña. Todo eso pues está relacionado con el plexo solar. El plexo solar, el chakra manipura, está relacionado precisamente con la vista. Y pues todo lo que estamos viendo va ahí al plexo solar. Todas las impresiones que no transformamos con la vista. Entonces sí tenemos que tener un cuidado muy especial de transformar impresiones. No seguir cargando pues ese plexo solar de tanta energía, sino transmutarla, vaciar, con los ejercicios de la transmutación. Ahí está pues la silla de Satán, ese átomo terrible, que repito, va a ser extirpado en su momento. Y lo que nos habla el maestro sobre la glotonería, porque el estudiante gnóstico tiene que observar la gula, ¿sí?
La gula no es nada más comer, comer y comer. No, es también los vicios del cigarro. Cuando no tienes la voluntad de vencer el vicio del cigarro, ¿sí? El alcohol, todo eso es glotonería, ¿sí? Pero la glotonería también es intelectual. A veces que nos queremos asimilar un libro, otro libro y otro libro y otro libro. Es glotonería intelectual. Hay muchos tipos de glotonería. Y todo eso está relacionado con las emociones, con el chakra Manipura, con la iglesia de Pérgamo. Entonces, hay que eliminar, primero observar la glotonería intelectual, emocional, la glotonería de la comida, la glotonería pues de las series, de la información. Estamos bombardeados por la infodemia, por la información. Información. La palabra información es que te va formando, y es dentro de formación, te va formando. Y hay tantas teorías y teorías y teorías que tenemos que renunciar al celular, tenemos que renunciar a las redes sociales. Claro, se necesitan ahora los celulares, los teléfonos inteligentes, pero también en su justa medida, porque hay una embriaguez con un sueño profundo con esos teléfonos, con esas computadoras. Ya ustedes tendrán que hacer ese trabajo, que reflexionar, cada uno de nosotros también, reflexionar en todo eso. Cómo nos va embriagando el sueño del anticristo, cómo nos va embriagando pues las fantasías, las ilusiones, la pornografía, los memes, ¿sí? Los memes que salen tanto ahora que uno se pasa horas divirtiéndose con eso y riéndose y se está descargando en su energía. Ahí estamos perdiendo el mercurio filosofal. Tenemos que ser pues austeros en ese sentido, ir educando, ¿sí? Lo que llega al intelecto, lo que llega a la emoción, lo que llega pues a la boca, y ser personas equilibradas. La embriaguez pues obviamente está relacionado con el yo del alcohol. Alcohol es una palabra árabe que significa demonio. El alcohol que daña al estudiante. Si un estudiante gnóstico no trabaja el yo del alcohol y se está transmutando esa energía, pues obviamente puede caer en errores gravísimos cuando quiera transmutar. O es necesario decirlo como lo enseña el maestro Samael en el libro El misterio del árbol florecer, que el yo del alcohol revive elementos indeseables, yoes. Alguien que está trabajando en la muerte del ego, pero se da sus escapadas, piensa que no lo ve la divinidad, su caoma interior que ahí lo trae, y se da sus gustos con la embriaguez, con el alcohol, con el yo del alcohol, pues está cometiendo un gravísimo error, porque está queriendo morir por un lado y está dándole vuelo al ego, creando demonios, despertando demonios del bajo vientre, de los fondos abismales de cada uno de nosotros, y todo eso pues engorda al agregado. Entonces es un autoengaño terrible. Por eso les decía que hay una desconexión terrible a través de la mentira en nosotros mismos, que es una emoción fuertísima, que es lo que más nos daña a nosotros los estudiantes de la enseñanza gnóstica, la mentira. Entonces hay que transformar todo eso, poco a poco, gradualmente. Entonces esos tres elementos, esas tres bestias, esos tres agregados, glotonería, la embriaguez, el alcoholismo, todos esos vicios del alcohol, el cigarro, etcétera, etcétera, y el más terrible, la fornicación. O sea, tirar la energía creadora, tirar ese aceite, esa luz, esa sabiduría. Te quedas solo, te quedas vacío, te quedas hueco, sin esa energía. Cuando hay esa fornicación, cuando el goce, que es el goce más terrible, es el deseo más terrible, la fornicación, el vicio más terrible. Después le sigue la gula, después de la fornicación viene la gula como vicio, ¿sí? Se deleita el ego de la fornicación, el ego de la lujuria, y luego se deleita el yo de la gula, que van de la mano en las grandes orgías, en los festines, donde el ego se da vuelta. Entonces, cuando vamos muriendo pues en la fornicación, cuando vamos observando cada vez más al yo, pues se va entonces
despertando esas virtudes. La castidad. La castidad surge de la muerte del ego. La lealtad surge también de la muerte del ego. La fe y la obediencia al Padre. La castidad debe ser bien entendida, no es el celibato, no es la persona célibe, es la castidad científica. Castidad, pues, es una de las virtudes más preciadas y se conquista con la muerte del ego, donde uno gradualmente va muriendo, renunciando a la lujuria, renunciando a la fornicación, renunciando a la pornografía, renunciando a las pláticas morbosas, a los chistes de doble sentido. Se va logrando pues la castidad y la lealtad, ya lo mencionaba también Gregorio, la lealtad al Padre. El Padre también hay momentos que nos pone a prueba. Dios nos va a poner a prueba también. Así lo dicen los grandes maestros. Así lo dicen el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Así lo dice el maestro Samael. Todos los grandes maestros fueron probados. Recordemos el caso de Abraham, cuando fue probado, cuando le dice Dios que sacrifique a su hijo. Abraham, el gran patriarca judío. Y ya cuando está ahí en el altar de los sacrificios, que lo va a sacrificar, entonces le aparece el ángel. Y pasa aquella prueba tremenda de lealtad. Aquel gran maestro, Abraham. Así nosotros somos probados también en la lealtad. A ver qué tanto somos leales al ser. Qué tanto somos leales al maestro Samael, al Cristo Jesús. Porque no es nada más decirlo, ¿no? Hay que vernos ya en la prueba, donde estamos ahí ya en el proceso de la prueba. Uno puede decir acá, sí, yo soy leal al ser, soy leal al Maestro, soy leal al Cristo Jesús, soy leal al Maestro Melquisedec. Mas cuando estamos en la prueba, fracasamos. Y nos desesperamos, rasgamos nuestras vestiduras, nos molestamos, nos impacientamos. Entonces, pues no pasamos la prueba. Maravillosas son las pruebas, que nos va poniendo el ser y los maestros y la misma vida. Gnósticos o no gnósticos, siempre somos probados en la vida. La vida ya es un reto de por sí. Sea gnóstico o no gnóstico, pues siempre vamos a ser probados. La vida es así. Son constantes retos. Uno tiene que estar abierto a los retos, a las pruebas. Y aunque no pasemos aquella prueba, si la examinamos, la observamos, la analizamos, esa prueba no pasada nos sirve porque nos damos cuenta de dónde cometimos el error, que en qué estamos fallando, en qué seguimos fallando, qué es lo que nos mantiene en la cárcel del dolor, qué nos hace falta pues conseguir. Porque para pasar una prueba siempre necesitamos tener el atributo moral, ético, para pasar las pruebas. La prueba del fuego, la prueba del agua, la prueba de la tierra, la prueba del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Todos, amigos, amigas, estudiantes del camino, somos probados. Y cuando menos lo esperamos. Qué bueno cuando se pasan las pruebas. Qué bueno cuando no las pasamos, las analizamos, las corregimos, cambiamos ese ego, transformamos ese elemento en una virtud. Y cuando somos sometidos nuevamente a la prueba, pasamos esa prueba. Y nuestro ser se va pues realizando a fondo. No es la personalidad. No es el ego, no es la mente, es el ser. Así pues que de la muerte del ego es realmente donde nace todo. Por eso el maestro insiste en la muerte del yo. Y la fe, que no hay que confundirla con la creencia o con la fe del carbonero. La fe es un poder muy especial. La fe nos va haciendo partícipes del ser. La fe viene del Espíritu Santo. La fe nos la da el tercer logos. Lo mismo que la comprensión, que nos permite comprender al ego, comprender a Dios, comprender la humanidad, comprender el planeta, comprender lo que está pasando ahorita. Esa fe viene del tercer logos. Así que quien tira la energía del tercer logos, pues ¿cómo va a tener fe? ¿Cómo va a tener obediencia al Padre? Entonces, amigos, amigas, son las virtudes que se necesitan para abrir Pérgamo, para abrir esa iglesia que le dice el ángel atómico, arrepiéntete. Yo creo que cada día tenemos que arrepentirnos en algo, en los errores que vamos cometiendo, cuando desde el corazón surge la capacidad de la autocrítica, cuando surge la necesidad de arrepentirnos.
y ser obedientes al ser. Humildes, dice el maestro, hay que ser humildes, sencillos, sin poses pietistas, sin artificios de nuestra mente, de querer aparentar una cosa y ser la otra. No. El maestro nos enseña con su ejemplo de vida. Lo mismo el Cristo Jesús, el patriarca Abraham, Jacob, Moisés, todos sus grandes maestros, profetas. El mismo Daniel, que hemos citado ahora en este libro también, en Daniel, con sus vivencias, con su lealtad al Padre y su obediencia. Todos ellos eran obedientes. No fueron de la noche a la mañana, porque la naturaleza no da saltos. No, se va logrando poco a poco. Entonces, ahí está pues esas virtudes que hay que lograr gradualmente. Si somos perseverantes, si amamos al ser, si vamos buscando esa relación con el ser cada día, cada momento, y si ya en la práctica de meditación, de transmutación, recordamos al ser, Él nos permitirá, ese fuego del amor, nos permitirá transformarnos. Ser pues en el ser es mejor que existir, dice el maestro. Muy bien, Gregorio, pues si quieres añadir algo final. No, pues nada más invitar a todos los que escuchan y les interesa este camino que sean pacientes, que sí se puede, que es tangible todo esto que habla el maestro, que pues no pierdan la esperanza de que poco a poco tenemos mucho karma, tenemos muchos errores, tenemos muchas deudas que pagar. Probablemente no se nos van a dar las cosas así de fáciles, como estamos acostumbrados, como el ego quiere, como el orgullo nos mantiene en la vida material. La vida espiritual es totalmente diferente. Entonces invitarlos a que poco a poco vayan trabajando en todo lo que nos has platicado aquí, nos has compartido y el maestro nos habla con la parte de los sentidos, con la parte de la fe, con la parte del trabajo de la autoobservación, con todo eso que son las bases del resto del camino, ¿no? Entonces que sean pacientes, que estamos ahí para lo que se ofrezca, que hay varias personas que nos podemos apoyar y que estamos ahí juntos recorriendo todo esto, ¿no? Que lo haremos con todo el amor que pudiéramos compartir nosotros. Nada más, gracias. Muy bien, gracias, Gregorio. Sí, pues realmente paso a paso se va llegando lejos y se va recorriendo el camino. El camino se va haciendo andándolo y si lo hacemos con amor, cambia mucho, ¿verdad? Porque no lo sentimos como una obligación, sino que lo sentimos como una necesidad interior. Bien, pues a todos los que nos acompañan en el estudio y reflexión de este libro, gracias a todos y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien y que la bendita ley, los maestros de la bendita ley nos sigan asistiendo a todos en este año y siempre. Hasta luego.